Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Fugaz. Perla, estamos a principios de febrero, siento que el año se está yendo súper rápido. Acabamos de salir de nuestra primera semana de clases. ¿Cómo te sientes, Perla? Hola, ¿qué tal, Diana? Buenos días. Sí, como tú lo dices, esta primera semana de febrero también se me pasó volando. O sea, si enero se me fue en un abrir y cerrar de ojos, este mes se me está yendo más rápido. Y pues, ¿qué te diré de la semana? Sinceramente, yo esperaba como algo más tranqui por ser la primera semana de clases, así como que los maestros se presentaban y todo ese rollo. Pero bueno, seamos realistas, somos chicas de universidad, entonces eso pues no será posible. Ya estoy como, o sea, es la primera semana y ya estoy preocupada porque a qué hora voy a hacer la tarea, por Dios, no puede ser. Fíjate que algo, no sé si te pasa, pero yo he escuchado a bastantes personas que cuando están en mucho estrés, de como que un momento constante, le empiezan a doler partes del cuerpo. Y a mis amigos lo que me platicaban mucho, ay, es que me duele el cuello por el estrés. Y yo dije, what, ¿cómo te puede doler el cuello por estrés? Y justamente el jueves o ayer, no recuerdo, desperté con un dolor bien feo en el cuello y le preguntando a mis amigos, digo, sí, ese es dolor de estrés. Y es como que, mi... Es 100% real, de verdad. A mí también me pasa, o sea, cuando estoy en situaciones de muy, muy grande estrés, es como muy probable que sí, que como que los nervios del cuello se me tensen y, ay, no, se siente horrible, la neta. También los dolores de cabeza súper intensos. Es horrible. Una pesada primera semana para nosotras. Y pues bueno, Perla, en ausencia de noticias esta semana, bueno, yo no recuerdo ninguna relevante o alguna que valga la pena mencionar. ¿Qué te parece si pasamos directamente al tema que la verdad está un poco, es interesante el tema de esta semana? Va que va, me parece muy buena idea. Pues, en a lo largo de este podcast, hemos debatido acerca de cosas que generalmente a los jóvenes nos dan miedo. Pero, curiosamente, las dos tuvimos el mismo pensamiento, así súper fugaz esta semana, de que nos gustaría hablar acerca de los miedos. ¿Qué son los miedos y qué implica para nuestra persona tener que enfrentarnos a ellos? Ok, la verdad, en efecto, creo que sí hemos hablado de ciertos miedos, pero como miedos muy específicos. Y ahora como tomar un repertorio más grande, siento que va a estar divertido el contraste. ¿Con qué te gustaría comenzar este tema? Quiero comenzar preguntándote, Diana, ¿tú a qué le tienes miedo? Es complicado. Creo que, o sea, desde niña, o sea, los temores más comunes de los niños, ¿no? La oscuridad normalmente. Creo que hasta la fecha le tengo miedo a la oscuridad. Y ahorita, temores de adulto, por así decirlo, creo que los miedos evolucionan bastante, ¿sabes? Y es algo que yo estaba notando en mi familia y en mis círculos sociales estos días. Y es que, no sé si te has dado cuenta, pero un miedo muy común en los jóvenes, especialmente en nuestra edad, es el miedo al futuro laboral. Y de hecho creo que esta semana tuvimos una conversación sobre eso, ¿no? De a lo que te quieres dedicar de la carrera. Y a pesar de que no es temprano para irlo pensando, te das cuenta de que realmente hay personas, y me incluyo también, que tenemos cierto miedo a lo que nos depara el mundo laboral una vez saliendo de la carrera. Entonces yo creo que ese es uno de los miedos más comunes actualmente. Ok. Sí, es que, o sea, hay muchos, muchos tipos de miedo y podemos irnos como desde lo más común o superficial hasta como los miedos más profundos que pues implican estos, como algo más reflexivo, ¿sabes? Sí. Como más trascendental, o sea, como tú comentas, tienes miedo a la oscuridad, pero también tienes miedo a la incertidumbre, así que son como cosas muy distintas, pero que pueden llegar a causar como la misma sensación en nosotros. O sea, ¿qué sientes o cómo dirías tú que es sentir miedo? O sea, ¿qué pasa? No sé, algunas personas comúnmente escucho el se me bajó la presión. Ay, Pero, o sea, ¿qué sientes tú cuando dices tengo miedo? creo que el signo más fuerte del miedo es la ansiedad. Y que hay que hablar después de la ansiedad porque creo que ha tomado mucha fuerza este padecimiento o este sentimiento en las personas, y creo que la ansiedad es lo que más marca un miedo. O sea, el hecho de no saber lo que puede pasar o el hecho de tenerle miedo a cierta situación
está muy marcado en todo lo que hacemos. De hecho, justamente ayer en la noche comencé a ver un videojuego que ya tenía ahí entre mis cosas y a mí cuando la primera vez que lo vi y yo no sé de qué trataba, yo lo agarré. Y lo vi y dije, "Ay, está bonito". Y ahora que lo empiezo a jugar y empiezo a tomarle mucho significado, el juego se llama Catherine. Y es uno de los pocos videojuegos en los que tratan temas del miedo al matrimonio y a los hijos. Está muy curioso esto. Yo nunca había visto un juego así. Bro. Ajá, o sea, con muchas metáforas y muchas cosas para darle forma. Pero, ¿tú crees? O sea, yo creo que sí. Porque que el matrimonio, el compromiso y el hecho de formar una familia también representa uno de los mayores miedos para los jóvenes, incluso para algunos adultos, ¿sabes? Creo que ya ni siquiera para los jóvenes. No sé, ¿tú cómo ves esto? Pues, ¿qué te digo? Mira, entre mis miedos están como los más superficiales, por así decirlo, que es el miedo a las alturas. Me paralizo totalmente y comienzo a temblar y no puedo. O sea, me da una crisis enorme si estoy en lo alto. Miedo a las inyecciones, desde que tengo memoria. Y como a los miedos más, pues por así decirlo, profundos, rebuscados, reflexivos, me da mucho miedo a no ser suficiente y no estar contento conmigo mismo, como que a no lograr exactamente lo que quiero. Le tengo miedo al fracaso, en una palabra. Y como lo comentas tú, también me da miedo como el hecho de yo tener que, o sea, saber que tengo que crecer, que probablemente formaré una familia y como tal al matrimonio, no sé. Creo que lo que me han enseñado acerca de la institución del matrimonio solamente son cosas desalentadoras. Y una parte de mí quiere conservar una esperanza de que no es del todo malo, ¿sabes? Que no siempre va a fracasar o que no es como... O sea, que no exactamente lo tengo que vivir como lo han vivido otras personas, pero sin duda no paso. Estoy como en un conflicto mental y emocional con eso. Creo que tienes miedos que son muy comunes y creo que más de una persona va a compartir contigo eso. Y respecto a lo último, creo que es creo que hablamos el otro día, ¿no? Que creo que esta vez socialmente tenemos más rebuscado la idea del matrimonio y de el formar una familia tradicional como lo hacíamos hace 20 años o hace 15. Y está muy curioso porque justamente en este videojuego pasa mucho esto del protagonista, ¿no? De que comenzamos a ver su relación de pareja con esta chica que se llama Catherine y de una manera sutil como que ella tira la bomba de que, hey, mis papás están preguntando que cómo va nuestra relación y así, o sea, ese tipo de indirectas que eso, o sea, que dices, ya valió que eso. Entonces, el muchacho como que empieza a entrar en una especie de ansiedad y es tan fuerte su miedo al hecho del matrimonio que básicamente el juego se basa en las pesadillas que este hombre comienza a tener con su novia y con esas situaciones a través de simbolismos porque le tiene miedo al compromiso del matrimonio y como tú dices, ¿no? Sus amigos también contribuyen a este miedo porque comienzan a platicarle de que no, tu vida se va a acabar, vas a dejar de comprar videojuegos, vas a dejar de tomar, de fumar. Y todo esto nomás le crea más ansiedad al protagonista, ¿no? Del cambio radical en su vida. Y así vamos escalando, ¿no? Hasta el miedo a los hijos, que después la chica descubre que está embarazada y se hace un desastre. Está muy interesante, pero está muy bueno porque creo que muy pocos, incluso no solo en los videojuegos, sino que en el cine y en demás ámbitos o artes, no se expone totalmente este miedo que es tan común en el ser humano y que está muy interesante, ¿sabes? Cómo realmente la mente humana puede llegar a sugestionarse de esa manera. Justo ayer, bueno, todos los días, claro que sí. Te digo que yo tengo una obsesión con las novelas turcas. Y justo ayer estaba viendo una novela turca, claro que sí. Y en esta, pues como la situación del momento es que son dos hermanas. Una de ellas se casó con un hombre rico, obviamente por interés, súper cliché. Pero, o sea, la hermana mayor está como en un punto de su vida donde todos le tiran indirectas para que se case. Y está como, o sea, ¿por qué realmente no entienden que eso es lo que yo no quiero, ¿sabes? Es como esta presión social que muchos ejercen, donde la pareja está siendo tan presionada que comienza a considerarlo, sin embargo, no es realmente lo que quieren. Entonces, esto se está volviendo como un miedo y una inseguridad para ella porque
pues podría ser como un tema que tal vez sí ya había considerado a lo lejano, o que tal vez sí le agradaba la idea del matrimonio, pero después de que las personas comienzan a ser tan insistentes, es como de, tengo que huir de eso. Fíjate que yo también había notado ese punto. Creo que ahorita ya no es tan común, pero todavía existe cierta presión hacia los jóvenes por parte de las familias para ello. No sé si a ti te ha tocado que después de cierta edad tus papás comienzan a preguntarte, oye, ¿y cómo vas con tu pareja? ¿O cuándo piensas tener pareja? Es como ese tipo de preguntitas detonantes que sabes a lo que va. Entonces, a mí últimamente me ha pasado bastante y es algo que un tema que yo agarro risa con mis amigos. Porque hace como 2 meses mi papá me dijo, no me lo dijo a mí, o sea, le estaba como que en plática a mi mamá, pero ya estaba presente, ¿sabes? Digo, no Ay, güey, qué incómodo. Ajá, y estaban platicando de que querían tener nietos y yo dije, oye, pues yo estaba en mis cosas, ¿no? No les presté atención. Ajá, pero ese tipo de cositas, que es lo que, ajá, exactamente, ese tipo de cositas que te dan esa indirecta o esa presión de alguna manera de decirte que ya estás grande y ya estás entrando en una edad en la que socialmente deberías comenzar a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿a ti no te ha pasado eso? No, fíjate que a mí me pasa todo lo contrario. Mis papás, bueno, siguen como... Mis papás son de la idea, es como que si no te casas, mejor. Pero a la vez, o sea, mi mamá, por ejemplo, siempre toda la vida recuerdo eso. Pero a la vez se arman discusiones familiares. Bueno, no discusiones así como pelearnos o así, pero sí como pequeños debates entre mis tíos de que qué van a hacer si no tienen hijos. Porque yo tengo tías, por ejemplo, que ya, o sea, o tíos que ya, pues tienen una edad considerable, digo, no están viejos, están, no sé, rondando los 40 y no tienen hijos y no se han casado. Y ellos están bien así, o sea, son felices. Pero yo he escuchado comentarios de como de, ¿y qué vas a hacer cuando seas viejo? ¿Quién te va a cuidar? ¿O necesitas un hijo para que vea por ti? Y a lo que mi tía le contesta que es como, no lo necesito porque, por ejemplo, yo no sé cómo vaya a reaccionar como mi hijo o mi hija conmigo, ¿sabes? No todos como los hijos tienen la misma gratitud hacia sus padres. Entonces, creo que es otro miedo que podemos destacar como el miedo a fallar como padres y que tus hijos no sean lo que a ti te gustaría. O sea, tal vez no lo que tú te gustaría, pero que simplemente no les des una buena educación, por así decirlo. Fíjate que el tema de por la razón por la cual tenemos hijos, creo que también la podemos tocar en otro episodio que está muy interesante. Y como tú lo mencionas justamente, creo que hay algo en la cultura de las familias que determina mucho este aspecto, porque contrario a lo que a ti pasa con mis tíos y tías, bueno, tengo más tías, la gran mayoría tienen una gran cantidad de hijos, entre 8 y 10 hijos, algunos. Ajá, el caso es que el otro día te lo comentaba, se da este caso en mi familia, creo que sí ha llegado a pasar bastantes veces y creo que contribuye con eso que yo te estaba contando, de personas o jóvenes que llegan a cierta edad y no logran hacer su vida, o sea, no se casan y no tienen hijos, por así decirlo. Y creo que de alguna manera tiene que ver también con esta presión que yo recibo de vez en cuando. Digo, no es algo como que formal de que me lo estén diciendo directamente, pero es como que la espinita, ¿sabes? Y fíjate, Perla, que yo investigando, porque me dio curiosidad, ¿no? ¿Sabes? El conocer cuáles son los miedos más comunes en el ser humano, pero no como las fobias, como el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, sino como que los miedos más socialmente, como que más, ¿cómo decirlo? Como muy profundos, que no tienen que ver con cosas superficiales. Y el primer miedo que yo encontré es el miedo a la muerte, que es algún tema que nosotros ya hemos platicado hace bastantes episodios, pero que yo le he dicho siempre, el miedo a la muerte es lo que ha derivado bastantes cosas en el ser humano, desde el hecho de tener una fe o el hecho de sobrevivir, ¿sabes? Entonces, no sé, Perla, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Yo no considero, no sé, ¿sabes? A mí me gusta lo desconocido, me gusta saber acerca de cosas nuevas y yo creo que, o sea, la muerte no es algo que me agobie o que esté presente para mí todos los días en mi persona. O sea, decir yo tengo miedo a morir, creo que no. Pero o sea, podría decir que tengo miedo a la muerte en el aspecto de que, por ejemplo, no me gustaría que mis padres murieran.
Eso es algo que me da pánico, me da ansiedad pensarlo, me da muchísimo miedo. Pero si lo pienso desde el punto de vista de, ok, yo tengo que morir, es como, no. Me parece algo completamente natural, que no me perturba, no me quita el sueño en absoluto. Creo que bastantes personas pueden compartir un punto de vista y justamente es lo que yo iba a decir, ¿sabes? Creo que me da más miedo la muerte de ciertas personas que mi propia muerte. Y totalmente, creo que el hecho de que sea algo desconocido para nosotros es lo que crea esta umbral y esta narrativa que lo que nos dice que nos da miedo. Y es algo curioso porque si te le pones a pensar, el miedo a la muerte puede ser la base de otros miedos. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a los viajes en avión o alguna circunstancia que pueda ser fatal para ti, que tengas ese tipo de fobia, realmente se puede enlazar mucho a tu miedo a dejar de existir. Y el segundo miedo que yo encontré es el miedo a la pérdida de la autonomía. ¿A qué me refiero? Hay personas que creo que se le llama claustrofobia, que es este miedo a estar inmovilizado o a estar como que paralizado. Y este miedo, digo, también se puede enlazar a otro tipo de como que fobias chiquitas que también puede ir relacionada al miedo al compromiso, como lo han dicho algunas personas. Entonces es como que ese temor a la autonomía, tanto física como emocional, también puede serlo. Ok, eso está muy interesante. Espérame, tomé agua. Y otro miedo que también creo que es muy común en personas adultas, especialmente en personas de la tercera edad, creo que hasta en los niños, esto, o no sé, la verdad, no soy psicóloga, pero el tercer miedo más común es la soledad, que creo que es totalmente este pánico al abandono y al rechazo, está muy interesante y creo que es un miedo que nos acompaña toda la vida, ¿no? Creo que desde niños la manera más básica de tener este miedo puede ser tal vez a perder a tu mamá o a tu papá, en el sentido pues infantil de la palabra. Cuando somos adolescentes puede ser como este miedo en las relaciones y finalmente cuando somos adultos pues a estar solos o incluso a morir solos. Entonces también creo que deriva bastantes problemas psicológicos como puede ser la dependencia o pues no sé, digo, todos los miedos están entrelazando, ¿sabes? Sí, creo que pienso yo que la soledad es como un instinto muy humano. O sea, yo tampoco soy psicóloga, pero puedo, por ejemplo, en los niños pequeños, o sea, hablando de bebés, podemos ver que los bebés siempre tienen un apego en algo, pues normalmente especial con la madre. Entonces, cuando, por ejemplo, los están cargando y los ponen en la cuna, en la cama, los bebés sienten como ese desapego, se sienten desprotegidos y es lo que la soledad nos hace sentir, pues, que estamos desprotegidos, que, o sea, como hasta cierto grado incompletos, que no podemos valernos por nosotros mismos. Y por eso te digo, creo que es como un instinto, porque si los bebés que aún no tienen como tan desarrollado su pensamiento, su razonamiento, pueden sentirlo, entonces creo que esto lo lleva a ser algo más difícil con lo que, o sea, más difícil de lidiar, de sobrellevar. Totalmente. Y está interesante porque de hecho creo que el miedo a la soledad también contribuye a la supervivencia, perdón. O sea, tiene que tener algún lazo, te digo. El cuarto miedo que a mí se me hizo extraño, creo que nunca lo había escuchado, pero creo que es el miedo a la mutilación. O sea, tal cual el What? miedo de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, o sea, como la idea de perder una pierna o perder un brazo, o sea, el hecho de dejar de tener la movilidad que tienes ahorita o incluso perder un órgano o alguna parte del cuerpo, o sea, como que tu cuerpo comienza a funcionar de manera diferente. Yo nunca la había escuchado, pero, y tampoco le encuentro ningún lazo con otro tipo de cosas, pero supongo que también va directamente al cambio, ¿no? Como que al hecho del cambio en tu cuerpo, el cambio en tu vida, no poder hacer las mismas cosas. Supongo que para algunas personas como deportistas, pues sí, te podría ser un miedo muy grande, supongo yo, no lo sé. Sí, supongo que es instinto de supervivencia y pues como tal, ajá, como dices tú, tener miedo de estar limitado a realizar pues las cosas que haces cotidianamente. Y finalmente, el quinto miedo, que está interesante porque es muy profundo,
es los daños y prejuicios al ego. El miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o a cualquier otra situación que nos haga sentir desaprobación social o desaprobación hacia nosotros mismos, ¿no? Y puede estar relacionado a bastantes cosas. Puede ser tal vez el hablar al público o como tú lo dices, como que tener esa decepción de ti mismo o incluso ya se acerca el 14 de febrero, el hecho de ser rechazado en el amor. Hoy de hecho ya viene el 14, ¿eh? Traumas. Exacto, entonces ese es el último miedo y no sé, Perla, ¿cuál se te hace el más fuerte? No sé, yo creo que para cada persona es distinto. Por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, el que se me hace más fuerte es el último y tú puedes decir que el que se te hace más fuerte es perder alguna parte de tu cuerpo. O sea, depende de las cosas que realices, las costumbres que tengas o no sé, simplemente yo creo que los miedos son cosas que venimos arrastrando del pasado, ¿sabes? Que en algún momento nos sucedió como algo traumático, algo que nos marcó y de esto deriva pues estos sentimientos tan fuertes que tenemos. Totalmente. Yo, fíjate que los miedos los relaciono bastante con el instinto de supervivencia. Que de hecho, luego podemos hablar también de eso que mencionaste, lo de los bebés. Hay datos muy interesantes sobre ciertas cosas que tenemos los seres humanos que parecerán un poco toscas, pero realmente son básicas para nuestra supervivencia. Y bueno, Perla, no sé si quieras agregar algo más o ya vamos a pensamientos finales. Vamos a pensamientos finales. Ok, mis pensamientos finales son que está bien sentir miedo, que es algo completamente natural. Como Diana nos los dice, es nuestro instinto de supervivencia. Entonces yo creo que no deberíamos de privarnos de sentir miedo. Creo que deberíamos saber sobrellevarlo porque, o sea, para muchas personas es muy difícil superar sus miedos, pero poco a poquito podemos irlo haciendo. Yo he logrado superar como un poco mi miedo a las alturas. No superarlo, sino controlarlo. Y me siento bien con ello, ¿sabes? Creo que es parte de intentarlo y de como, pues cerrar estos traumas que a veces tenemos. Incluso si puedes llegar a tener fobias, o sea, lo ideal es ir con un profesional, con un psicólogo, con alguien que en verdad sepa acerca de esto. Pero sí, creo que es algo muy bueno que podemos hacer por nosotros mismos y que nos ayudará pues para el resto de nuestra vida. Totalmente de acuerdo contigo, Perla. Mis pensamientos finales, yo creo que el miedo es de las emociones básicas en el ser humano que le han hecho crear bastantes cosas. Creo que el hecho del miedo a la muerte, el miedo al rechazo, ha sido como que el combustible, la razón por la cual el ser humano ha hecho bastantes cosas. Y no solamente en el arte, sino incluso en la tecnología. Entonces está muy interesante cómo esta emoción tan desagradable realmente, el hecho de tener miedo, puede llegar a hacer grandes cosas para nosotros. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Es comenzar a tratar de investigar más sobre nosotros mismos, a tratar de indagar cuál es el origen de ciertos miedos para nosotros. Y si incluso tienen solución psicológica, está excelente. Y si no, pues reflexionar sobre ellos sigue siendo igual de interesante. Así es, Diana. Con esto llegamos al final del episodio de esta semana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y recuerden que los lunes son de Fugaz.